Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, bienvenidos a la emisión 787 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les habla Génesis R. Cruz y hoy junto a mi compañero Joaquín les traemos información actualizada sobre lo que sucede en nuestra región y desde las voces de las comunidades de Centroamérica y México. Para esta hora les prometemos una emisión llena de noticias relevantes desde la perspectiva de los movimientos sociales. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la red de corresponsales que envían información directamente desde territorios de la región. Gracias a su arduo trabajo y compromiso podemos brindarles a ustedes una visión más cercana y auténtica de lo que pasa en nuestras comunidades. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan en las radios FM o a través de las plataformas digitales. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con el informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. Estos son los titulares. En Costa Rica, desalojan a 150 familias campesinas en la zona norte que llevan más de 3 años de ocupación. En Panamá, condenan a Ricardo Martinelli por corrupción. En El Salvador, más de 90,000 personas padecen hambruna. Organizaciones proponen reserva de alimentos. En Guatemala, juez ordena desalojo de comunidad indígena en Varillas, Huehuetenango. En Nicaragua, representantes de pueblos indígenas nicaragüenses demandan respeto a sus derechos humanos. En Costa Rica, tribunal ordena poner en libertad al asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera. En Panamá, marcha conmemorativa a 1 año del estallido social panameño. En Guatemala, 5 países de la OEA evaluarán posible violación del orden constitucional. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. En Costa Rica se llevó a cabo un desalojo de familias campesinas en la zona norte del país, específicamente en la finca Monteverde, ubicada en el Cantón de los Chiles, distrito de Cristo Rey. Hace aproximadamente más de 3 años, alrededor de 150 familias tomaron posesión de estas tierras con el fin de resolver sus necesidades de subsistencia. El pasado martes 18 de julio, la fuerza pública intervino para ejecutar este desalojo tras diversas reuniones entre la Alianza Campesina del Norte y el Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Esta situación ha generado una compleja problemática social y económica, poniendo en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades campesinas y las autoridades gubernamentales en relación con la tenencia de tierras y el desarrollo rural. Precisamente, Joaquín nos preparó el siguiente reportaje con la información. La finca Monteverde tiene un promedio de 264 hectáreas y se encuentra ubicada en el Cantón de los Chiles, en el distrito de Cristo Rey, en la zona norte de Costa Rica. Hace poco más de 3 años, 150 familias tomaron estas tierras para resolver su subsistencia. El pasado martes 18 de julio se realizó el desalojo de esta finca por parte de efectivos de la policía, que en Costa Rica se conocen como Fuerza Pública, luego de varias reuniones entre la Alianza Campesina del Norte y el Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Escuchemos a doña Ana Isabel López, que es parcelera en finca Monteverde. Estamos en el asentamiento de Cristo Rey de los Chiles, en el precario Monteverde. En toda esta finca que tenemos sembrado, entre ellas yuca, maíz, frijoles, bananos, plátano, piña, y la agricultura la sembramos para sobrevivir. Porque somos familias pobres, personas campesinas que necesitamos la tierra para trabajarla. Está en una mesa de diálogo el INDER, en donde está aceptando las reuniones, pero no nos ha querido ayudar para darnos la declaratoria de interés público para poder trabajar las tierras sin desalojos, porque son 17 desalojos, con el de mañana 18, los que hemos tenido, y nos han destruido todo.
Estas son las agriculturas que tenemos. Cada que vienen nos queman todos, nos destruyen todo. Y como lo dije anteriormente, somos familias muy pobres, que por eso es que necesitamos estas tierras. Estas tierras nunca han tenido dueños, nunca tuvieron dueños. Siempre han sido trabajadas. Hay personas con mucho dinero que son las que se los quieren dejar las tierras y no nos quieren dejar trabajar a nosotros los pobres. La Alianza Campesina del Norte articula a familias campesinas organizadas de varias comunidades que luchan para ejercer presión al Estado costarricense ante la problemática de tierras y la urgencia de atender el desmantelamiento de la economía familiar en la zona rural. Hugo Sandoval, de la Alianza Campesina del Norte, nos explica sobre la solicitud de declaratoria de interés público y el contexto de las últimas reuniones con el Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Que la declaratoria de interés público es un decreto que solo el presidente de la República lo puede hacer. ¿Esto para qué? Para darle trazabilidad a algo más serio y que el gobierno se pueda ver en la facultad de venir de negociar con el dueño de la finca o de expropiarlo. Lo puede expropiar o puede negociar y el gobierno pone las pautas a decirle en cuánto puede comprarle la finca. O sea, a través del INDER. El asunto que ahora todas estas tierras las vienen persiguiendo porque los piñeros y los grandes cañeros y los grandes naranjeros están dentro de estos proyectos de perseguir esta finca. Y usted sabe que la transnacional pues anda buscando de qué forma venir y obtener más dinero. Entonces, al nosotros pedirle al presidente de la República que nos haga un decreto de declaratoria de interés público, entonces por ahí el presidente ejecutivo del INDER, él se lava las manos y lo que nos da a nosotros una declaratoria una declaratoria agraria en conflicto, que nada tiene que ver para nosotros. Nosotros estuvimos reunidos el viernes pasado con el señor presidente ejecutivo del INDER, don Osvaldo Altavia. Estuvimos reunidos con él y con eso nos salió. O sea, no llevó ninguna solución, no llevó absolutamente nada, llevó un asesor que este asesor está más perdido que el chiquito de la Llorona. Entonces, ahí es donde nosotros hemos tenido el enfrascamiento. Tal vez nosotros ya hubiéramos avanzado en una mesa de diálogo, nos han agarrado como de juguete. Le solicitamos a ellos la declaratoria de interés público y fue negada. Decían que no es posible, pero ya hay una finca que se llama El Triunfo aquí en Medio Queso de los Chiles que se hizo de esa forma, por una declaratoria de interés público. Ya existe la experiencia, ya existen los antecedentes y que pueden tomar esos antecedentes como una experiencia que ha tenido el INDER, pero sucede que hoy no les da la gana porque ellos están más para proteger al terrateniente o al burgués que darle protección a un montón de familias que quedaron desamparadas después de que pasó esta pandemia del COVID-19, donde quedó mucha gente sin trabajo, quedaron muchas mujeres solas con sus hijos, sin trabajo, ni cómo darles de comer. Entonces, eso es lo que nosotros hoy estamos luchando. Edgar Montero, de Finca Monteverde, comenta la importancia de la declaratoria de interés público. La finca Monteverde se encuentra ubicada en el Cantón de los Chiles, específicamente en el distrito de Cristo Rey. Ahí está ubicada la finca. Ella tiene en promedio 150 familias en ese terreno, ¿verdad? Que se dedican a la siembra de tubérculos, granos, etc. El terreno aproximadamente es de 264 hectáreas. ¿Para qué sirve la declaratoria de interés pública? Para que nosotros como precaristas que nos encontramos en estas fincas nos ayuden a que paren los desalojos, paren las causas judiciales y el INDER proceda a expropiar la finca a los dueños registrales, porque no tenemos en realidad para dónde ir. Ahí están nuestras casas, está nuestra vida y eso es lo que ocupamos, ¿verdad? Estamos al aire libre, a la intemperie del clima y a la intemperie de todo lo que nos suceda, ¿verdad? Con este ya van 18 desalojos de la finca Monteverde y aún así las familias campesinas les toca levantar nuevamente sus viviendas en este mismo territorio y retomar la siembra de sus cultivos con el riesgo de que la fuerza pública vuelva a realizar otro desalojo. Según cuentan las personas parceleras, en estos días la fuerza pública les acosa tomando fotos y entrando a la finca a perseguirles. Con información de la Alianza Campesina del Norte, reportó desde Costa Rica Joaquín Tapia Arenas para el informativo mesoamericano Voces Nuestras.
Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Imaginas un mercado donde los precios no dependan de la oferta y la demanda? La compra y venta justa y solidaria es una práctica de economía social solidaria que nos permite hacer transacciones que no se basen en el beneficio individual, sino colectivo. El objetivo en la compra y venta solidaria es reproducir una vida digna para todas las personas a través del aprovechamiento colectivo de los bienes. El precio de los productos o servicios en una compra y venta solidaria no está basado en la oferta y demanda, sino en los costos de producción sociales, ambientales y económicos reales. Por lo general, si alguien vende o intercambia un producto en una compra y venta solidaria, lo ofrece por un 33% del valor general del mercado. Es decir, si un kilo de tomates vale 1,000 colones, en un intercambio estaría valiendo 335. En la compra y venta solidaria somos responsables al producir y al consumir, para garantizar así relaciones justas y éticas entre todas las personas. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. En Panamá. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, cuya ambición de regresar al poder en las elecciones de mayo de 2024 está en el aire, ha sido sentenciado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el sonado caso New Business. El órgano judicial de este país emitió oficialmente esta información el pasado martes 18 de julio de 2023. Además de la condena de 10 años y 6 meses tras las rejas, el exmandatario deberá desembolsar $19.2 millones al Tesoro Nacional en un lapso de 12 meses. Es importante recordar que durante el mandato de Ricardo Martinelli Berrocal, el país se vio sumido en múltiples escándalos de corrupción, dejando al pueblo panameño enfrentando represión y trágicas pérdidas. Con esta histórica sentencia se hace justicia y se marca un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en Panamá. Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, con la información. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en el periodo 2009 al 2014, quien aspira a volver al poder en las elecciones de mayo del 2024, fue condenado a 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales para la compra de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día en el denominado caso New Business, información emitida oficialmente por el órgano judicial el pasado martes 18 de julio del 2023. Además de la condena de 10 años y 6 meses de prisión, el exmandatario deberá pagar al Tesoro Nacional 19.2 millones como pena accesoria en un lapso de 12 meses. Escuchemos declaraciones del licenciado Carlos Herrera Morán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, con un análisis de la histórica condena. Hoy hemos recibido los panameños con beneplácito un fallo histórico dictado por una juez penal mediante el cual, entre otras personas, se condena a Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República del 2009 al 2014, por actos delictivos, específicamente por blanqueo de capitales, ya que mediante soborno y sobrecostos y coima compró delictivamente unos medios de comunicación de una empresa denominada Editora Panamá América S.A. En el 2015, es decir, un año después que el señor Martinelli dejó el poder, ya que perdió las elecciones en su partido político, este servidor, Carlos Herrera Morán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, lo denunció por graves delitos en perjuicio de los derechos humanos, ya que hizo del Consejo de Seguridad una organización criminal para estar espiando
a panameños, a líderes gremiales, sindicales, profesionales, abogados, políticos de oposición, mediante un software muy sofisticado comprado a el Estado israelí, pero se fue huyendo como un cobarde para los Estados Unidos. Hicimos una lucha con mucha paciencia y logramos extraditarlo de los Estados Unidos a Panamá, y aquí llegó engrilletado, pero su poder económico, en el caso conocido como pinchazo, logró que 3 jueces corruptos de Panamá lo absolvieran. Pero en esta ocasión no tuvo la misma suerte, y una jueza valiente, con entereza jurídica, Valoisa Martínez, le acaba de dictar una sentencia por blanqueo de capitales, condenándolo a 128 meses de prisión, 10 años y 8 meses, condenándolo igualmente a que pague casi 20 millones de dólares por los perjuicios ocasionados y decomisándole las acciones de ese grupo empresarial PASA. Los panameños estamos congratulados. Es el inicio de un nuevo órgano judicial donde asoman por primera vez jueces que tienen la mano pegada a la Constitución y la ley, y que no le tiembla para dictar fallos justos. Esperemos que este sea el inicio de una nueva época para Panamá. Se ha hecho justicia. Saludos a todos los panameños y a los que no son panameños y se han enterado de esta noticia histórica. La sentencia de la jueza liquidadora de causas penales Valoisa Martínez, el comunicado señala que el político de 71 años fue declarado responsable como autor del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Penal, que establece penas de entre 5 y 12 años. Esta sentencia es de primera instancia y por tanto apelable. Ordena la disolución de 2 sociedades y el decomiso de las acciones de una casa editorial a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, indicó la misiva judicial. Es importante recordar que en el periodo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por doquier se dieron casos de corrupción en la administración del Estado, además de la represión y muerte que sufrió el pueblo panameño ante la impositiva política de dicho mandatario. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador, más de 90.000 personas padecen hambruna debido al aumento de los costos de la canasta básica y la pérdida de cultivos por sequías. Organizaciones de la sociedad civil proponen al gobierno la creación de una reserva de alimentos para garantizar una distribución equitativa y oportuna y mitigar el impacto del hambre en la población vulnerable. Desde El Salvador, nuestro corresponsal Alfredo Carías nos comparte esta información. La revisión de esta herramienta que hemos construido, la implementación de una Reserva Nacional de Alimentos que permita que el campesino pueda cultivar, que sean justos los mercados y que los consumidores podamos acceder a alimentos. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Estamos dando cobertura a una conferencia de prensa de organizaciones ambientalistas y sociales en El Salvador, que se acaban de pronunciar por una propuesta de Reserva Nacional de Alimentos, tomando en consideración que se están enfrentando problemas de hambruna en muchas comunidades. Se calcula que 900.000 personas están padeciendo problemas de alimentación en los hogares salvadoreños a raíz de la falta de lluvias y por el alto costo de los alimentos en este país centroamericano. El año pasado se anunciaba, por el análisis de las condiciones de la agricultura y de la alimentación en el país, que cerca de 900.000 personas estarían en situación de riesgo alimentario
ya en el año presente, a causa pues de que la lluvia no logra emparejar. Se están enfrentando una situación, digamos, de sequía con lluvias intermitentes que está causando afectación, sumado al abandono de la agricultura, la falta de políticas efectivas y pues también el disparo de los precios de la canasta básica, alimentaria, el precio de los alimentos. Entonces, como ya se mencionaba, eso implica la reducción de tiempos de comida, la reducción de la ración en el plato. Eso implica también pues que las familias tengan que dedicar más tiempo y más trabajo a poder conseguir los mínimos alimentos. Y este es un impacto que se está viviendo tanto a nivel rural como urbano, aunque los impactos en la zona rural son pues más graves. Buenos días, mi nombre es Ana Daisy Contreras, vengo de Cantón Azacualpa, Caserío Amayito, representando Asociación de Mujeres de Agua de Panchimalco. ¿Se me puede comentar cómo ha sido lo que me decía de que no han podido cultivar por la falta de lluvia, por favor? Sí, lo que le estaba comentando es de que hoy nosotros sembrábamos, ¿verdad? Anteriores, los años pasados, nosotros sembrábamos cuando empezaba el invierno, en mayo. En mayo es la fecha de sembrar, pero ahora no sembramos en mayo por la resequedad que ha habido, ¿verdad? Entonces, por eso hace poco hemos empezado a sembrar y las milpas están pequeñas. Entonces, nosotros para poder comer, nosotros lo que hacemos en nuestras comunidades es comprar maseca o comprar harina de maíz o harina de arroz para poder hacer las tortillas para comer, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, algunas familias, nosotros hemos podido observar de que hay bastante pobreza en las comunidades que a veces comen 2 veces al día, no comen las 3 veces al día que deben de comer. Y lo que comen en la mañana es un café con pan y un almuerzo, y eso es todo lo que hacen en el día, por la falta de alimentación que hay en nuestras comunidades. Por eso la gente come 2 veces al día, y no es así, ¿verdad? Tienen que comer 3 veces al día, pero por la escasez de los alimentos, ¿verdad? Del maíz, que está bien caro también, ¿verdad? En estos días, los vemos obligados a comprar maseca o maíz y comer 2 tiempos de comida. Por eso hay bastante desnutrición en nuestras comunidades. Muchas veces se ha hablado de parte del gobierno de crear una Reserva Nacional de Alimentos, pero como ya lo mencionaban los compañeros, no se concretiza en qué consiste esta reserva. Este día nosotros queremos proponer 5 elementos que debe de tener esta Reserva Nacional de Alimentos, porque no solamente se trata del almacenamiento de los granos, sino que se hagan políticas integrales para atacar los verdaderos problemas de la agricultura campesina. Y por eso estamos proponiendo no solo el tema de almacenamiento, sino que también una política proteccionista de los productores de granos básicos. Estamos proponiendo estrategias de comercialización, de centros de abastecimiento, el precio de garantía o precios mínimos para los productores, para que también el Estado pueda adquirir los productos de la pequeña agricultura, y también el tema de préstamos o también microseguros para los pequeños agricultores. El Salvador enfrenta graves problemas de seguridad alimentaria a consecuencia del impacto del cambio climático, la falta de lluvias, las lluvias intensas y la falta de políticas públicas por parte del gobierno salvadoreño frente a esta crisis que está generando hambruna en los hogares salvadoreños. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El 19 de julio de 2023, agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército llevaron a cabo un desalojo en la comunidad de Cumats, siguiendo una orden judicial. La acción fue presenciada por el alcalde de Santa Cruz Barillas y por fiscales del Ministerio Público.
Después de 40 años de exilio en México, las personas decidieron regresar a sus tierras, que dejaron atrás para proteger sus vidas y la de sus familias. Pero al volver al país en 2022, se dieron cuenta de que terratenientes de Santa Cruz Varillas estaban presentando documentos calificados como falsos por la comunidad para evitar que los propietarios recuperaran sus territorios. A continuación, presentamos el reporte de Marco Antonio Hernández Arévalo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Aproximadamente 5,000 agentes combinados de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala realizaron un desalojo en la comunidad Cumatz, municipio de Varillas, del norte del departamento de Huehuetenango. Esto por orden de un juez, quien no quiso identificarse ante las y los comunitarios. Los comunitarios por horas de la noche dieron una conferencia de prensa y estos son los delitos que registraron. De que estas autoridades cometieron los siguientes delitos. 1. Se negaron mantener un diálogo parcial. 2. Se negaron identificarse con nosotros, siendo autoridades. 3. El juez de Varillas informó que solo venía a cumplir órdenes del juez de Santa Eulalia. 4. Apenas nos dieron 20 minutos para abandonar el lugar y el juez es obligado a realizar el desalojo, según informó. 5. Al estudiar el documento con fecha 10 de abril 2023, con un plazo de 4 meses, con una fecha de vencimiento 10 de agosto 2023, esto nos da de entender que el plazo tiene todavía vigencia para 20 días y no 20 minutos. 6. El documento no fue fundamentado para hacer un desalojo y no es legal, ya que en ello hay anomalías. 7. Durante el acto que ellos realizaron, muchos de los comunitarios se atemoraron, cautivados y hasta el momento no se han recuperado. Siguen en un estado de salud arriesgado. 8. No anticiparon el desalojo, sabiendo que un desalojo se debería de documentar y anticipadamente, pero estos señores no lo hicieron. En este sentido cometieron un gran error. 9. El retiro de la población en el lugar fue a mano forzada y no voluntad propia, porque la policía actuó de manera agresiva y uno por uno los fueron saqueando y empujando a los comunitarios del lugar. No logramos tomar evidencia en esto porque estos señores o las autoridades que estuvieron allí o la policía nos quitaron el celular para impedir evidenciar este acto. 10. Durante el transcurso de este acto hubo agresión, amenaza, porque intimidaron a la gente y trataron de apresionarlos y llevarlo a la cárcel. Con una escritura pública que contiene la firma de 33 personas de Cumatz, demuestran ser quienes tienen la propiedad original de la tierra. Los comunitarios dejaron sus tierras a raíz del conflicto armado interno en el año de 1982, a partir de las políticas de gobierno de tierra arrasada y el conflicto y la creciente violencia que se daba en ese tiempo. En el año 2022, algunas de las familias retornaron hacia sus tierras. Sin embargo, se encontraron con personas quienes indicaban ser las nuevas propietarias de la tierra y que habían obtenido nuevos papeles, pese a que estas familias ya tenían escrituras públicas. Esta ha sido la pugna entre las personas retornadas a Guatemala en 2022 y las personas que ahora indican ser dueñas de la tierra. Marco Hernández, informando desde los territorios. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua.
Representantes de la sociedad civil, entre ellos defensoras de pueblos indígenas nicaragüenses, exigieron el respeto a los derechos humanos en un foro paralelo a la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Esto en Bruselas, Bélgica, los días 17 y 18 de julio del 2023. Anexa Alfred, de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, reveló que durante la cumbre mantuvieron reuniones con organizaciones europeas, donde denunciaron las violaciones a los derechos humanos en los territorios indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, con especial énfasis en Nicaragua. Alfred detalló la agenda de estas reuniones, donde instaron a los estados participantes a considerar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en cualquier acuerdo que suscriban durante la cumbre. Se intercambiaron experiencias, se intercambiaron situaciones, se hablaron y bueno, se trató de presentar algunas recomendaciones a la cumbre. Obviamente, pues nosotros no tenemos como una intervención directa, pues las cumbres son entre los miembros, entre los mandatarios de países. Pero sí, pues la idea era poder venir con una recomendación conjunta y poder hacer algún tipo de incidencia. Desde la Plataforma de los Pueblos Indígenas es muy importante para nosotros el tema de los derechos humanos, los derechos humanos colectivos, porque los derechos humanos individuales pues son universales para todos, pero los derechos humanos colectivos son específicos para los pueblos indígenas y son las que garantizan la sobrevivencia y la supervivencia de los pueblos indígenas. Y en este contexto y en estas conversaciones que se están dando, pues obviamente al hablar de transición ecológica y digital, pues los pueblos indígenas tenemos que ver muchísimo, ¿no? Sabemos que en el tema ecológico, mucho de las reservas ecológicas, por decirlo de alguna manera, están hoy en los territorios indígenas y producto de ello mismo, contrariamente, pues, sufren muchísimas violaciones de derechos humanos. No solo en Nicaragua, es una cuestión que pasa en las diferentes países de Latinoamérica. Entonces, desde la plataforma era importante posicionar la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua, pero también enlazarlo, ¿no?, con las necesidades o crear más una red con pueblos indígenas que se encuentran en la misma situación. En la cumbre, el canciller Denis Moncada representó al Estado de Nicaragua, buscando acercarse a los gobiernos europeos después de las condenas del Parlamento Europeo por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La crisis política en Nicaragua ha afectado gravemente los derechos de los territorios indígenas, principalmente en el Caribe del país, donde residen comunidades mayagnas, misquitos, garífunas y creoles. Estas comunidades se enfrentan invasiones en sus territorios por parte de personas no indígenas y también enfrentan pobreza, violencia y otras problemáticas, sin que el Estado cuente con un plan específico para atender sus necesidades. Desde Nicaragua, esta fue la información. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. El lunes 17 de julio, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó liberar a Juan Eduardo Varela Rojas, confeso asesino del líder indígena Jerry Rivera Rivera. Varela Rojas fue condenado a 22 años de prisión por este crimen, pero el tribunal determinó que hubo errores en la valoración de pruebas que llevaron a descartar la legítima defensa como opción. Tras un recurso de apelación, el juicio fue anulado y se ordenó llevar a cabo un juicio con otros jueces. El reportaje sobre este caso nos lo comparte nuestro compañero Joaquín Tapia. El pasado lunes 17 de julio, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Juan Eduardo Varela Rojas, asesino confeso del líder indígena Jerry Rivera Rivera. Varela Rojas había sido condenado a 22 años de prisión por este asesinato, pero el Tribunal de Cartago ordenó la realización de un nuevo juicio al determinar que se presentaron vicios en la valoración de la prueba que hace que el Tribunal de Juicio se decantara por la opción de descartar la legítima defensa. Esto significa que luego de un recurso de apelación, el tribunal anuló el juicio y ordenó que se realizara uno nuevo con otros jueces. Varela Rojas fue condenado en primera instancia a 22 años y 15 días de prisión por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de armas y amenazas agravadas.
Ante esta noticia, la coordinadora de Lucha Sur emitió un comunicado donde manifiesta que el asesinato de Jerry Rivera se dio en un contexto del ejercicio del derecho de la tierra por parte del pueblo Brorán de Térraba, ante lo cual parte de este territorio fue invadido y tomado por la fuerza por ocupantes ilegales del territorio, peones y personas afines que sitiaron el territorio durante el 23 y 24 de febrero de 2020. Además, las turbas violentas de más de 200 personas atacaron y amenazaron a personas del pueblo Brorán que estaban recuperando el territorio que les pertenece, quemaron terrenos y en la noche del 24 de febrero, en medio de un ataque a una turba, Varela Rojas ejecutó a Jerry Rivera con un arma de fuego. La coordinadora de Lucha Sur también destacó que la decisión del Tribunal de Apelaciones es un retroceso para los derechos de los pueblos originarios del país y un ejemplo más de la impunidad que cobija a las y los agresores de los pueblos originarios y la violación sistemática de los derechos humanos de estos pueblos. Además, exigió al Estado de Costa Rica cumplir con las medidas cautelares MC 321-12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo Brorán de Térraba y Bribri de Salitre, así como acatar las recomendaciones del Relator Especial de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de la ONU en su informe de la visita a Costa Rica en el 2021 respecto a la violencia en estos territorios. El mayor Brorán, Pablo Cíbar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, emitió las siguientes declaraciones al programa Interferencia de las emisoras de la Universidad de Costa Rica. Amanecemos hoy dolidos de la decisión del Tribunal de Cartago. Los pueblos indígenas que vivimos en lucha, que vivimos defendiendo nuestros derechos y que vivimos pensando en nuestras futuras generaciones, lamentamos la decisión de los jueces de Cartago. Realmente es una noticia devastadora, no solamente para el pueblo Brorán, sino para todos los territorios indígenas que luchamos por nuestros derechos, que luchamos por nuestra cultura, por nuestra espiritualidad, por nuestra cosmovisión, desde un Estado costarricense que nos ha ignorado, que nos ha sacrificado y que nos siguen sacrificando desde el Poder Judicial. Lamentamos la decisión de estos jueces que realmente lo que llevan es a alimentar el proceso de los no indígenas de tomar las decisiones por sus propias manos. Tenemos el caso de Sergio Rojas, donde ya por 4 años total impunidad, donde realmente no se ha cumplido esa justicia y donde realmente le quedamos indefensos los que defendemos derechos y los que buscamos la reivindicación de nuestros territorios. Las tierras son de los pueblos indígenas, las tierras son nuestras y el Estado costarricense debe cumplir. Esperamos que pronto se realice nuevamente este juicio y que realmente se llegue a las cosas claras y concretas, porque no pueden seguir los asesinos de los pueblos indígenas en total impunidad y que por lo tanto por defender tierras no nos pueden seguir asesinando. Seguiremos en lucha y la lucha no claudicará. Eso lo queremos dejar claro y presente. Continuaremos para que nuestras luchas sigan floreciendo y sigan dando vida y esperanza a nuestros pueblos, a nuestras nuevas futuras generaciones. Mediante un comunicado, el Consejo Ditsoiririas Cunuhuacpa, autogobierno del pueblo Bribri de Salitre, rechazó y condenó la decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal de Cartago. Denunciaron que la impunidad en Costa Rica es estructural, sistemática y racista, y que la decisión del Tribunal de Apelaciones es una de sus muchas manifestaciones. Además, que el caso de Varela Rojas, asesino de Jerry Rivera, se suma a la larga lista de personas agresoras contra los pueblos originarios que están en libertad con la posibilidad de fugarse o bien cometer otra atrocidad contra estos pueblos. Ante los niveles de impunidad en el país, el Consejo Ditsoiririas Cunuhuacpa destacó que no queda otra opción que continuar presionando a través de vías judiciales internacionales. El abogado José Luis Campos, representante legal de la familia de Jerry Rivera, comentó para el programa Interferencia de las emisoras de la Universidad de Costa Rica algunos escenarios de cara a un nuevo juicio. Bueno, este juicio se va a llevar a cabo, tendrá que dictar una sentencia que puede ser igual condenatoria para el imputado, o bien podría determinarse, por ejemplo, que actuó bajo una legítima defensa, que es la tesis que ha sostenido desde el inicio,
o bien podría también establecerse, por ejemplo, que no es un homicidio calificado, sino que es un homicidio simple, es decir, un homicidio en el cual no media ninguna circunstancia que amerita agravar la sanción que se le impondría. En la anterior hablaba el tribunal de alevosía, por ejemplo. Exactamente, que eso quiere decir que el imputado actuó sin posibilidad de que la persona tuviera una reacción de defensa. Eso es básicamente la alevosía. Podría determinarse perfectamente que no fue un homicidio alevoso, sino que fue un homicidio simple, o bien que me dio, como les decía, una causa de justificación. Tesis por demás que nosotros creemos que no se dan a partir de la prueba y toda la dinámica de cómo sucedió el homicidio, porque vamos a decirlo tal y como es, fue un homicidio, mataron a Jerry Rivera. Esta nueva sentencia igual puede ser apelada. Nuevamente, el Tribunal de Apelación tendrá que conocer eventualmente y podríamos estar en un círculo vicioso ahí de bastantes años más. Nuevamente, la justicia pronta y cumplida se ve acá cuestionada por esta situación. Si esto puede ser llevado a otras instancias internacionales, la respuesta es afirmativa, sí podría, pero digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una instancia más del proceso penal en Costa Rica. No es que vamos a llevarlo porque el fallo fue, digamos, desfavorable a los intereses de Jerry, sino porque hay algo que se da dentro de, digamos, alguna resolución judicial o el proceso en sí que viola convenciones internacionales de derechos humanos, en este caso de pueblos indígenas. Entonces eso sí podría ser conocido por la Comisión Interamericana, eventualmente por la Corte Interamericana, pero no es que la Corte es una instancia más dentro digamos, que se puede apelar lo resuelto en Costa Rica en la Corte Interamericana. Se puede cuestionar por algún vicio, digamos, alguna violación al debido proceso, alguna violación a las convenciones internacionales, como ya les mencioné, pero no más allá de eso. Y más allá del proceso como tal, se puede eventualmente también, digamos, llevar ante una instancia como la Corte la inacción que ha tenido el Estado con la protección de las personas indígenas. Absolutamente. Este cuestionamiento que es muy válido de la inacción de los diferentes gobiernos, eso por supuesto que debería, según mi humilde opinión, ser la primera razón por la cual acudir a instancias internacionales. Informó desde Costa Rica Joaquín Tapia Arenas para el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá, diversas organizaciones sociales, incluyendo ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Movimiento Nove Buglé, conmemoraron el primer aniversario del estallido social en Santiago de Veraguas el pasado 19 de julio. Hubo una masiva marcha desde la Asociación de Educadores Veragüenses hasta el Puente 19 de julio, epicentro de la lucha popular en 2022 debido a la corrupción y desigualdad social en Panamá. El año anterior, tras una huelga nacional de 30 días con fuertes enfrentamientos, el gobierno de Laurentino Cortizo cedió y estableció una mesa de diálogo con la participación de las organizaciones sociales y la moderación de la Iglesia Católica. La meta era abordar 8 puntos clave de las demandas sociales sobre el alto costo de la vida y la corrupción en Panamá. Lamentablemente, los acuerdos consensuados no se han cumplido completamente y persiste la incertidumbre en la prestación de servicios básicos para la población. Nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional con la información. Diversas organizaciones sociales que conforman la Alianza Nacional de Pueblo Organizado, ANADEPO, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y el Movimiento Originario Nove Buglé y comunidades campesinas conmemoraron un año del estallido social el pasado miércoles 19 de julio en la ciudad de Santiago de Veraguas. La misma se dio con una gran marcha que inició en los predios de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, hasta el Puente 19 de julio, epicentro de la lucha popular en el año 2022 ante la abrupta y rampante corrupción y desigualdad social en Panamá.
Luego de una huelga nacional de 30 días que desembocó en un fuerte enfrentamiento entre los manifestantes y fuerzas antidisturbios, dando como resultados heridos, arrestados y afectados el pasado 19 de julio del 2022, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se vio obligado a ceder una mesa única de diálogo entre las organizaciones sociales con la moderación de la Iglesia Católica, cuya agenda consistía en 8 puntos de las demandas sociales más emergentes ante el costo de la vida y la corrupción en Panamá. Los acuerdos consensuados nunca fueron cumplidos a cabalidad y aún se mantiene la zozobra en los servicios básicos para la población. Escuchemos declaraciones de Luis Sánchez de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, y de la Alianza Nacional de Pueblo Organizado, ANADEPO. Gracias por la oportunidad. En efecto, hace un año lo que el pueblo panameño llamó el estallido social se convirtió en una realidad para un pueblo cansado de tanta injusticia social, en la cual pocas familias son las que se benefician de los recursos del Estado. Hemos visto en estos días atrás a un ministro del MIDA decir y criticar a los panameños que van a los gimnasios o que van a una discoteca y que nos quejamos cuando la canasta básica está por las nubes. Creo que ese no es una respuesta de un funcionario que debe de buscar soluciones al alto costo de la comida que vivimos los panameños día tras día. Hay más de 700,000 panameños que duermen y viven con hambre todos los días. Entonces, lo que sucedió hace un año es parte de un escenario de un pueblo cansado, un pueblo golpeado, un pueblo que ha estado exigiendo al gobierno que resuelva los problemas o los 4 pilares fundamentales que son los que sostienen a una sociedad: salud, educación, vivienda y alimentación. Y nosotros estamos viendo de que estos 4 pilares, si falta uno, se cae la mesa. En efecto, no hay salud, no hay educación de calidad para nuestros estudiantes. Las comunidades educativas son las que tienen que salir a protestar ahora. También tenemos el tema de los medicamentos e insumos en diferentes hospitales. Hace un año, la Iglesia Católica se comprometió en que se iba a dar la segunda mesa de diálogo y un presidente se comprometió a que esto se respetara. Y ahora vemos que gracias a sus empresarios, que son los que gobiernan y son los del poder económico, que tienen a estos gobernantes como títeres, no se pudo dar esa mesa de diálogo. Exigimos a las autoridades de que busquen soluciones al pueblo panameño y traten de resolverles por lo menos lo más esencial de la vida para poder vivir con dignidad y seguir adelante en este Panamá que tiene tantos recursos que también con el tema de la minería quieren destruir nuestros recursos ambientales y naturales. Así que este es un mensaje claro de que el escenario se puede repetir como un julio del 2022, porque ya la gente, el pueblo, las personas, todo el mundo está saliendo a protestar. Solamente hay que encender la chispa. Un saludo a todos. La República de Panamá actualmente está constituida por más de 4 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto de 73.449.3 millones del periodo actual. Sin embargo, los beneficios a la población como a los sectores productivos del país son pocos hasta nulos. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En Guatemala, 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la OEA se reunieron para evaluar la posible violación del orden constitucional en Guatemala. La reunión llevada a cabo el 26 de julio de 2023 busca obtener información sobre la situación política del país, que ha sido motivo de preocupación debido a las crecientes tensiones sociales y políticas. Los países presentes buscan apoyar la defensa de los derechos humanos, la estabilidad institucional y el Estado de Derecho en Guatemala, con el objetivo de encontrar una solución pacífica y respetuosa de la democracia en la región.
5 países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA, evaluarán la posible violación del orden constitucional por parte de las instituciones del Estado de Guatemala. El miércoles 26 de julio de 2023, países miembros del Consejo se reúnen para conocer la información acerca de la situación del país. La expulsión de Guatemala de los mecanismos del sistema interamericano podría ser la sanción más grande que reciba el país. Sin embargo, también podría tomarse una medida menos drástica. Esta contempla el envío de una misión de observación con expertos de la OEA, la cual tendría la tarea de realizar entrevistas con organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y representantes del gobierno. Esto es un paso adelante, indica Ramón Cadena, abogado guatemalteco y activista de derechos humanos. Es un gran paso porque esto va a trascender a nivel internacional. Me parece que es fundamental porque esto es otro golpe más. Lo que motivó a estos 5 países a pedir que el Consejo de Seguridad se reúna y que trate el tema de Guatemala como una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático fue la participación de la gente, las manifestaciones, el paro nacional y el descontento, las muestras de descontento que hay de parte del pueblo de Guatemala. Ya es suficiente el abuso de poder que esta gente nos ha dado. Entonces nosotros como Asociación de Vendedores de la Economía Informal, ACIVEC, nos hacemos presente con ustedes trayéndoles un su vaso de café y un su pan. Sencillo pero con todo el corazón y sigamos adelante. No desmayemos porque tenemos que sacar a esta gente de los lugares donde están porque ya es mucho abuso y prepotencia y poder. Las constantes manifestaciones que la ciudadanía guatemalteca realiza en defensa de la democracia motivaron que el Consejo de Seguridad de la OEA convoque a la reunión que se ampara en el artículo 20 de la Carta Democrática, siendo este un mecanismo que se activa cuando hay indicios de una alteración del orden constitucional, la cual afecta a la democracia de un país. Cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la aplicación de dicha carta. En la reunión tendrá participación la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la representación de la misión de observación de la OEA, entre otros actores convocados por la Organización de Estados Americanos. Espero que el Consejo de Seguridad tome acciones drásticas, indicó Ramón Cadena. La Carta Democrática se está aplicando porque los 5 países que mencioné, dentro de los cuales está Canadá y Estados Unidos, que son importantes del continente americano, luego está Chile y Colombia, en el área sur de nuestro continente, y luego en el Caribe, que está Antigua y Barbuda. O sea que 5 países han solicitado que se aplique la Carta Democrática, es decir, tratar el caso de Guatemala como un caso de alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático. Y lo que viene esto es a darle la razón a las manifestaciones. En comunidad caminando por la justicia y dignidad se escucha todas las voces unidas en lucha. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, informó Juan Pablo Montenegro Rojas. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos, que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa.
Soñamos con un futuro donde no exista discriminación, racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Con esto llegamos al final de esta edición 787 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Esperamos que haya sido de provecho toda la información y análisis que compartimos en el programa de hoy. Como siempre, agradecemos mucho su compañía y atención. Así es, recuerden que estamos presentes en todas las redes sociales y también en Spotify como Voces Nuestras. Además, contamos con nuestra página web vocesnuestras.org y ahí pueden acceder a más noticias e información, además de recursos valiosísimos y manuales, por ejemplo. En fin, muchísima información sobre los movimientos sociales de nuestra región. Queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento por su apoyo constante, tanto a nuestra audiencia en las radios FM y plataformas digitales, como a nuestras radios aliadas y a la red de corresponsales que hacen posible este informativo cada semana. Y aprovecho de invitarles para compartir esta producción semanal con sus amigos y amigas para amplificar las voces y realidades de nuestras comunidades. Nos despedimos por ahora, pero nos escuchamos nuevamente la próxima semana en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.